¿Y cómo va, gente? Espero que estén muy, pero muy bien. Bajó la pobreza de 52 a 38. Esto es dato. Me podés venir con cualquier relato, pero esto es dato. ¿Y qué pasa? Los de C5N y muchos cucas salen a ver cómo pueden hacer para argumentar que la baja de pobreza está bien, pero mal al mismo tiempo, por el tipo de cambio, que esto y que lo otro. Escuchemos qué es lo que decían y cómo preparan también el terreno para que salgan muchos a decir la estupidez más grande que se les ocurre porque no tienen argumentos. Déjame preguntar algo desde la ignorancia, porque estamos haciendo... Más Julián. Voy a más Julián. No, pero incluso voy a más Julián con la orientación de lo que voy a preguntar. Pero ¿cómo explicamos todo esto que estamos diciendo cuando en 6 meses la pobreza bajó 14 puntos? Me lo pregunto yo desde el lugar... Suponete que yo dijera, sí, yo quiero salir a matarlo al gobierno, económicamente en términos discursivos. ¿Y discursivamente, cómo me planto para decir, pero bajó la pobreza a 14 puntos? Porque tenés justamente el haber bajado la pobreza, que es obviamente deseable y muy importante, fue a costa... Vean la cara de Real que se está cagando de risa y dice a ver con qué va a salir. De la baja, fue gracias a la baja de la inflación. Ahora la baja de la inflación ¿está mal? ¿Es a costa de qué? Claro, ese es el punto. Del ancla cambiaria, o sea, vos usaste... La cara de Real, el dólar como una de las cosas que tiró para abajo la inflación. Al principio la recesión fue algo que usaron, al principio de la gestión. ¿Te acordás que hicieron una devaluación de más de 120%, subió el dólar, y a raíz de eso una inflación de 25% en diciembre, etcétera? ¿Se acuerdan toda esa parte fatídica? Y obviamente la primera parte del mandato de Javier Milei fue una recesión brutal. Eso fue una parte fundamental para frenar la inflación. ¿Por qué? Porque cae la economía, cae la demanda y caen las importaciones. Y te consume menos dólares. Así que por ahí tenés un ancla. Un argumento. Y después el ancla cambiaria fue el atraso cambiario. Bueno, yo le digo atraso cambiario, el gobierno se enoja, pero fue los dólares. ¿Se enoja? Bien, ahí lo teníamos. El chabón se está dando cuenta que la mía está diciendo una zaraza a lo Guzmán y mete el atraso cambiario y que bajó la inflación y por eso bajó la pobreza. Algo que Milei lo viene diciendo hace años, que el impuesto más grande que hay en Argentina es la inflación, el impuesto inflacionario, porque genera más pobres. El tipo la bajó y, por casualidad, bajó la pobreza también. O sea, si es algo que venía diciendo hace bastante tiempo, ahora se dan cuenta que bajar la inflación hace que haya menos pobres. Después algunos cucas quieren ir por el lado del sentimiento. Esto es la sensación, donde uno mismo le responde y le dice, no, para eso están los datos, para no ir con el sentimiento. Va a ser el dato de pobreza ahora, que el gobierno está especulando con que va a ser menor, que la pobreza va a ser menor a lo que dejó Alberto Fernández. Yo sí tengo que medir a un gobierno un solo dato, uno solo, de si le fue bien o le fue mal, es la pobreza, indiscutiblemente. Te escuchamos con Julián. Entonces, por supuesto, esto hay que mirarlo, indiscutiblemente hay que mirarlo a los 4 años, no al primero, porque a Macri le pasó lo mismo, pero te tengo que decir algo de lo más profundo de las tripas. Ojalá sea así, porque significa que hay menos gente que está atravesando padecimiento. Habrá otras tantas que no. No es lo que se siente. No es lo que se ve. Bueno, pero por eso las estadísticas sirven justamente para que nosotros no tengamos que sentir. Iván, gracias. Por favor. Iván, gracias, le dije, anda, tomate la pibe. Bueno, y abajo Javier Milei también postea esta baja de la inflación y pone mal día para los mandriles, la pobreza cayó muy fuerte, la baja de la inflación, el crecimiento de nivel de actividad y las políticas que ha impulsado el ministro de Capital Humano ha sacado de la pobreza a más de 8 millones de personas y se considera el dato punta a la baja. Y ya desde temprano los cucas estaban manejando para ver qué podían llegar a decir con el tema de la inflación. Esto es antes de que se haga la inflación, lo que vimos en C5N fue después y esto es antes, y decían lo siguiente. Tiene que existir. Sí. Hoy el gobierno, hoy va a salir el dato de pobreza. Y va a dar un retroceso de la pobreza. Digo retroceso porque seguramente después vuelva a subir. Entonces el gobierno está en un momento como híbrido entre una mala gestión de la política cambiaria. Es muy difícil que pueda mantener el tipo de cambio como está ahora, pero todavía tiene los goles, entre comillas, de un 2024 que hizo lo que dijo que iba a venir a hacer, que es ajustar todo, y hay unos números macro que no son peores que el último año de Alberto Fernández. No. Entonces todavía siente que tiene ese empujón, y este año se va a demostrar si el gobierno
porque va a plebiscitarse, las legislativas en general se plebiscitan mucho. ¿Qué quiere decir plebiscitar? Votás a favor o en contra del gobierno en todas las elecciones y ahí se va a quedar demostrado el apoyo. Para eso el gobierno tiene sus remedios. Uno fuerte es hablar del kirchnerismo todo el tiempo y otros va a hacer, tener candidatos o, vamos a decir, comprar candidatos, para decir de alguna manera, aliarse con candidatos locales. Bueno, comparado a la otra, mete el tema político también para ver si le va bien o mal. Pero acá cuando dice una mala gestión cambiaria, o sea, me estás cargando, el dólar subió desde que asumió Milei hasta ahora un 15%. Y hace 10 meses llegó a pico de 1.500 y bajó a 1.300. Yo no veo la mala política cambiaria. O sea, si es mala la política de que en un año te suba un 15% el dólar y que te baje en 10 meses de 1.500 a 1.300, entonces, ¿por qué decían que la gestión de Massa era buena si Massa te recontra multiplicó el dólar en un año? Te lo hizo pelota el dólar. Recuerden a Moritán cuando dijo un dólar a 400, lo salieron a matar y el dólar llegó a 1000, a 1100, 1200 con Massa. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Serían creíbles si en esa época puteaban y bardeaban a Massa como lo hacíamos todo, del desastre que estaba haciendo, que era evidente. Y ahora sí es como una corrida porque el dólar subió 15% en un año. Tan loco. Pero bueno, gente, no sé qué piensan ustedes con respecto a esto. Lo leo acá abajo en los comentarios. Ahora sí, yo ya me voy despidiendo y nos vemos en la próxima. Adiós.